Estamos hoy aquí reunidos para conversar acerca del tema del trastorno bipolar. Nada mejor que con el doctor Clement, que es experto en este tema, en este trastorno mental, en esta condición mental, que es es una depresión. Y es de especial delicadeza comprender hoy con mucha claridad por qué es tan importante el conocimiento de esta enfermedad a tiempo, porque aparentemente de lo más difícil de esta condición mental es la difícil identificación de este trastorno, porque se confunde con una depresión simple, por ejemplo, o con otro tipo de comportamientos que las personas comúnmente que no conocen estos signos y síntomas pueden pensar y confundirse fácilmente, y se pierde una cantidad de tiempo doloroso antes de llegar al tratamiento. Entonces, por eso y otras cosas más, hemos elegido este tema absolutamente trascendental. Entonces, arranca, padre. No es un trastorno fácil. Es en psiquiatría de los trastornos más complicados de identificar. El 2.4% de la población lo sufre. Esta cifra, pues podemos decir que es universal, pero varía de país a país porque las investigaciones que han dado lugar a estas informaciones no son de la misma calidad en todos los países. Entonces, puede ser que sea un poco más o un poco menos, pero digamos que 2.4% de la población sufre trastornos bipolares. Identificados. Identificados, exactamente. La edad de aparición de esta enfermedad es aproximadamente a los 20 años de edad. Los inicios más tempranos auguran pronósticos más sombríos. La severidad de este trastorno es algo que también debemos anotarlo. Puede ser muy severo. Los trastornos bipolares más severos requieren hospitalización muchas veces por el estado de agitación maníaca del paciente. Ya voy a hablar de qué es una manía y qué es una hipomanía, porque son términos que es importante que nosotros podamos distinguir. Las causas de este trastorno. ¿Cuáles son las causas de este trastorno? Como todo en medicina, es multifactorial. Hay aspectos biológicos, psicológicos y sociales que entran a operar en la formación de estos trastornos o en la manifestación de estos trastornos. Cuando tú dices biológicos, ¿es la genética? ¿Puramente? Biológicos es genética, porque ciertamente esta es una enfermedad que se da en familias. Pacientes con un trastorno bipolar, es necesario investigar si existe una historia en la familia de trastorno bipolar. El padre, la madre, un abuelo, un tío. Es importante que tengamos en cuenta que esto puede ser uno de los factores biológicos que entran aquí en consideración. Perdón, te interrumpo aquí. Si una madre o padre tiene esta enfermedad y tienen hijos, ¿desde qué edad se puede estar observando a un niño si hay o no, para identificar si hay o no un riesgo de la bipolaridad, y qué se puede hacer? No es necesario empezar a preocuparse desde que están niños, porque esta es una enfermedad que, como te acabo de decir, se manifiesta a los 20 y pico. Probablemente alrededor de los 20 años. Pero es simplemente estar atentos a los síntomas y los signos de los que vamos a hablar ahora. Otro elemento biológico es que a veces el mal funcionamiento del sistema límbico y algunas alteraciones de la bioquímica cerebral también tienen que ver con este problema.
trastornos de orden endocrinológico pueden también ser responsables de manifestaciones más o menos agudas de esta enfermedad. Y luego tenemos los factores psicosociales. El estrés muchas veces precipita un cuadro bipolar. Un cuadro bipolar que estaba latente, que si no hay estrés no se precipita, puede precipitarse con un cuadro de estrés o con una enfermedad o con cualquier otra circunstancia patológica. Esta persona ya tenía esa predisposición. Claro, entonces estaba latente, Ajá. la enfermedad estaba latente, no se había manifestado, pero bajo el efecto de estrés, bajo el efecto de unas circunstancias muy dramáticas en la vida de la persona, Sale. puede dispararse el cuadro agudo de la enfermedad, ya sea en forma de depresión o en forma de agitación o aceleramiento. Pero también hay otro factor que tenemos que tener en cuenta aquí, y es que el alcohol y las sustancias psicoactivas también pueden disparar estos cuadros. Pero lo que tú has dicho es muy importante, es cuando hay algo que está subyacente, que está allí latente, esta puede ser la forma como se dispara el cuadro agudo. Perdón, cualquier droga, como cualquier abuso de sustancias, incluyendo el alcohol, puede disparar estos cuadros, no necesariamente solo la bipolaridad, sino cualquier tipo de situación emocional latente, por decirlo así. Todos tenemos situaciones emocionales, estrés, todos hemos vivido estrés, angustias, duelos. La sumatoria con las sustancias agudiza y puede disparar situaciones mucho peores, ¿cierto? Sí, cualquiera. Es decir, no solo para la bipolaridad. No es solo trastorno bipolar. Es que cualquier circunstancia cualquier circunstancia de las que has mencionado puede disparar o depresiones o cuadros agudos emocionales de cualquier otra naturaleza. Hasta una psicosis se podría. Y llegar hasta cuadros agudos psicóticos. Así es. Okay. Bueno, cuéntanos un poco acerca de las definiciones del trastorno bipolar. ¿Cuáles son como las definiciones? Uno escucha bipolaridad, trastorno bipolar, maníaco, depresión. Eso es como la forma de presentar el diagnóstico, pero cuéntanos un poco de estas definiciones. Bueno, cambios de ánimo los tenemos todos. Es normal que tengamos cambios de ánimo. Fluctuaciones. Una vez nos despertamos muy animados, otras veces nos despertamos muy deprimidos, y estos son cambios, digamos, normales. Cuando estos cambios se convierten en cuadros severos que afectan la vida cotidiana y que se convierten en circunstancias extremas y fluctuantes en el estado de ánimo, estamos hablando de cuadros anormales o patológicos de esta condición. Cuando tú dices se levanta uno muy deprimido, eso es un decir. No estás hablando de un cuadro depresivo agudo, que uno se levantó, sino muy deprimido es como que me levanté con el pie izquierdo, no tengo ganas de hacer mi rutina de ejercicio, amanecí como con, no sé, con mucho sueño, con jartera. ¿A eso te refieres tú cuando uno se levanta pues como muy deprimido, cierto? Sí. Para aclarar, porque es que en la jerga común de esta sociedad o de muchas, la gente dice, no, hoy estoy en una depresión, y se ha usado muy mal a veces ese lenguaje y hemos abusado de él. No, estoy que me muero hoy, o cosas de esas que es bueno aclarar aquí. ¿A qué te refieres cuando uno se levanta pues con esta sensación de depresión? Sí. Quería hacer ese paréntesis. No, y entonces tenemos que tener en cuenta que todo es grados, que habrá grados severos y grados leves de eso mismo. Si esta sensación de decaimiento en la mañana desaparece después de tomarse un café, y quiere decir que no estamos hablando de un cuadro patológico. Pero entonces en trastornos maníacos, en trastornos bipolares, estamos hablando de momentos en los cuales hay elevación del ánimo,
o estados en los cuales hay un decaimiento del ánimo. Estos son los dos polos, por eso se llama bipolar, porque en un lado está la elevación del ánimo, que es la euforia exagerada, la hipomanía o la manía, cosas que vamos a definir ahora. Y en la depresión están los temas en los cuales hay un decaimiento anímico que puede llegar a constituirse en patológico, en forma de depresión. Yo quiero hacer una distinción entre lo que son los cuadros maníacos y los cuadros hipomaníacos. Los cuadros hipomaníacos son los cuadros de euforia o de exaltación o de elevación del ánimo que son marcados, pero no exagerados. Cuando son muy exagerados y llegan a estar al nivel de una agitación severa que requiere una atención urgente, médica, estamos hablando de cuadros de manía. Cuando tú dices agitación severa, ¿es que la persona no duerme? Puede llevar días sin dormir, produciendo, haciendo, apostando, vendiendo. ¿Eso es agitación extrema? ¿A eso te refieres? ¿Y varios días de esto? Sí, eso, cada uno de estos temas tiene un número de días para que esto se acomode a los diagnósticos de las clasificaciones internacionales. Un diagnóstico preciso requiere definir la duración de estos trastornos. Por ejemplo, hablemos de la manía. Estos son síntomas que deben durar por lo menos una semana, donde existe un estado de irritabilidad, de exaltación, de la persona duerme poco, la persona está muy distráctil, se distrae con mucha facilidad, habla en exceso, logorrea. Hiperpositiva. Y todo esto a niveles muy exagerados que cualquiera puede decir esto es muy anormal. Entonces, tiene muchas actividades, incluso riesgosas, y son cuadros que en la forma más severa se convierten en cuadros psicóticos que probablemente requieren un manejo hospitalario. En estos cuadros maníacos que estás describiendo, la persona puede ser agresiva o no necesariamente es una persona agresiva, conflictiva, no necesariamente, o está de la mano. No, puede haber cuadros de agresividad junto con este cuadro del cual la persona ya no tiene control, puede existir agresividad, puede existir violencia. No existe tristeza, llanto, ganas de morirse, nada de eso. Estamos en el polo de arriba. De arriba, en el polo de elevación del ánimo, en una euforia exagerada, que en la forma más exagerada es lo que denominamos manía. ¿Qué denominamos hipomanía? Hipomanía son los síntomas que acabo de mencionar, pero mucho más atenuados, solamente duran como máximo 4 días y la persona puede hacer su vida normal, aun cuando todas las personas que lo ven saben que aquí hay algo que no está funcionando bien y que no es normal. Está como muy eufórico. Sí. Y eso no es fácil de identificar, entre otras cosas porque el paciente que tiene esta euforia exagerada, que cae dentro del terreno de la hipomanía, no de la manía más patológica, se siente bien y no quiere que le quiten esto. Entonces, muchas veces al médico no le cuentan que el paciente que ha tenido cuadros de depresión de pronto tiene episodios de elevación del ánimo. Eso confunde. Y eso confunde porque no orienta bien al médico. O sea, el médico llega y piensa esto es solamente probablemente una depresión. Sí. Los síntomas de depresión ya lo hemos hablado en otras oportunidades, sí. pero voy a repetirlos aquí rápidamente como para que los tengamos presentes. Deben estar presentes por lo menos durante 15 días y se manifiestan por falta del disfrute o de interés en las cosas que antes generaban disfrute, insomnio o hipersomnio. A veces la persona duerme muy poco, pero en algunas ocasiones la depresión también se manifiesta por un exceso de sueño durante el día, una disminución en el nivel
de actividad, una lentitud en los movimientos, una dificultad para concentrarse. Eso es importante y ocurre mucho en los pacientes que están deprimidos. Hay sentimientos de culpa, hay pensamientos de muerte o de autoagresión. Llanto fácil. Hay llanto fácil, hay tristeza, obviamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de bipolaridad, vuelvo y repito, hay dos polos, uno que es el polo depresivo, que es el que acabo de definir, y el otro que es el polo de elevación del estado de ánimo, que incluye los estados hipomaníacos, o primero eufóricos, demasiado eufóricos, hipomaníacos y maníacos, en su forma más extrema. Podríamos hablar, ¿nos puedes contar un poco acerca de los tipos de trastornos bipolares? Sí, esto es muy importante y esto es algo que incluso a veces se convierte en un problema aún para los mismos especialistas en psiquiatría, porque no es fácil de identificar. El tipo 1, lo que se llama tipo 1, trastorno bipolar tipo 1, es un episodio maníaco y uno o más episodios depresivos en un periodo de tiempo. ¿De cuánto tiempo? De un tiempo dado, en el tiempo que sea, en el último mes o en el último año, la persona ha tenido un episodio maníaco claro y por lo menos un episodio depresivo. O sea que ese es el tipo 1. Por definición, entonces, esta persona tiene que sufrir varias veces este episodio para uno decir, ve, esto no está bien. Porque ¿cómo se va a dar cuenta uno que esta persona está maníaca porque de pronto estuvo muy eufórica o muy feliz? Es muy difícil de identificar esto. Creo que de pronto aquí hablando, uno tendría que pensar que esta persona tiene que sufrir por lo menos unas 3 veces para poder darse cuenta. Si estamos atentos y si hacemos una historia adecuada, la historia, es posible que nosotros podamos identificar un episodio maníaco y esta persona en este año pasado tuvo 2 episodios depresivos. Eso ya califica a esta persona como un trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 2 se diferencia del anterior en que hay un episodio de hipomanía, no de manía, de hipomanía, y nunca uno de manía. Y por lo menos un episodio de depresión en el periodo del último año, digámoslo así. Esto es lo que nos clarifica qué es el tipo 1 y qué es el tipo 2. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque esto nos da una información sobre la naturaleza de esta enfermedad y la forma de tratarla. Okay. Hay otra que es otra forma, o explícanos qué es la ciclotimia. Bueno, la ciclotimia no tiene la severidad ni la duración de lo que acabamos de describir. Pero va dentro de este trastorno. Sí, muchos de nosotros somos ciclotímicos. ¿Qué quiere decir eso? Que unos días estamos con el ánimo alto sin ninguna razón y otras veces con el ánimo bajo sin ninguna razón. Y eso es algo con lo cual nosotros convivimos. Yo soy ciclotímica, yo creo. Yo creo que todos somos un poco ciclotímicos, sí. Pero esa es una diferencia. El ciclotímico no es un bipolar, ni es un depresivo. ¿Por qué? Porque las depresiones o las elevaciones de ánimo de la ciclotimia son leves, no son pronunciadas como en el caso de un paciente bipolar. O sea, no impiden tanto a un ser humano, o no, casi nada. No. Prácticamente las personas conviven con esto y no interfieren en su vida normal. Exactamente. Ok, listo. Una pregunta. Las dificultades con este diagnóstico. Yo, ya con lo que has dicho, es evidente que es muy difícil de diagnosticar y de precisar. Es difícil. Hablemos de eso porque a mí me inquieta mucho esto de tipo 1, tipo 2, el lente para esto, cómo hacemos o cómo hacen las personas que
que no tienen este piso y este conocimiento, pues casi que es psiquiátrico y psicológico para tener esas señales para poder ayudar. Sí, hay quien dice, y yo le creo a esa estadística, que pasan aproximadamente 8 años entre el momento en el cual se hace la primera sintomatología, ocurre la primera sintomatología de un trastorno bipolar hasta el momento en el que se le hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento adecuado. Muchos. O sea, este paciente se pasó, y esto es de lo más importante de esta conferencia de hoy, es que eso es lo que hace que nosotros estemos en la obligación de poder entender y aclarar qué es el trastorno bipolar. Porque no hay derecho a que un paciente tenga los primeros síntomas de algo que era bipolar y se demore 8 años en llegar donde alguien que le dice, usted es un bipolar y hay que tratarlo como tal. Porque el tratamiento del trastorno bipolar es muy distinto al tratamiento de las depresiones comunes y corrientes que no son bipolares. Se llaman depresiones unipolares. Entonces, por esa razón es importantísimo hacer esa discriminación. Casi que uno debería, todas las familias deberían conocer síntomas y signos generales, sobre todo si hay una historia familiar. Es que es como, casi que, digo, casi que es imperdonable que si hay una historia familiar de estos diagnósticos, hablando hoy pues del trastorno bipolar, es imperdonable que una persona tenga que sufrir 8 años y nadie haga algo. Es sí, muy duro 8 años. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Una negación. Uno diría, negación, esa es una posibilidad. Pero ¿por qué ocurre? Porque el paciente bipolar, cuando no ha tenido los cuadros de manía de esos severísimos que le hace el diagnóstico cualquiera, sino que ha tenido cuadros de hipomanía, en esos periodos de hipomanía, el paciente se siente bien y él no quiere contar que está mal. Y la familia, al fin y al cabo, si esto no es muy exagerado, también se lo tolera bien. Lo que el paciente no tolera y la familia tampoco son los cuadros de depresión. Entonces, se consulta mucho más. Ese es el punto. Se consulta mucho más por la depresión porque la depresión es lo que molesta al paciente, es lo que el paciente quisiera mejorar. El paciente no quiere mejorar cuando está sumamente eufórico. Él quiere mejorar es su cuadro depresivo. Claro. Entonces eso hace que lleguen donde el médico y el pobre médico, ¿qué puede saber? Si le dicen, este señor está deprimido, pero no le cuentan a uno que se pasó 3 noches durmiendo muy poquito y que estuvo en un viaje y que no durmió durante 3 días. Eso no se lo cuentan a uno porque eso se considera normal y hasta deseable. Esa es la razón por las cuales el diagnóstico se demora tanto. Porque si fuera manía, las manías son más bien raras. El cuadro maníaco es más bien raro. En cambio, las manías son más frecuentes, pero pasan desapercibidas como algo normal. A no ser que sea un cuadro de esos de manías donde la persona vende todo. Yo conozco y recuerdo un caso que perdió todo. Lo apostó, lo perdió todo de la noche a la mañana. Sí, eso y pasa. eso era en un cuadro maníaco de una persona que tenía este diagnóstico, pero no había sido identificada. Estaba en esos 8 años de limbo. Exactamente, limbo. Y sucedió algo terrible con sus comportamientos, porque el juicio les falla, porque son todopoderosos, omnipotentes, soñadores, poco realistas, y pasan cosas financieras, familiares, etc. Quería hacer ese paréntesis. Sí, exacto. ¿Cómo mejorar este proceso para diagnosticar bien? ¿Qué se puede hacer para ayudar a reducir estos 8 años realmente? Aprender que existe el trastorno bipolar, que tiene cuadros de elevamiento del estado de ánimo
y que hay que saberlos identificar y que hay que estar atentos a eso y hay que informarle al médico. Mire, este hombre viene por una depresión hoy, mi querido doctor, pero él tuvo 13 o 4 episodios este año donde él estuvo demasiado alegre. Eso le da entonces la clave al médico de que este paciente probablemente es un trastorno bipolar al que hay que intervenir de una manera adecuada. Pero ¿quién dice esto? ¿El paciente o la pareja o el papá o la mamá Todos, o un tío? todos los que se han informado adecuadamente de este trastorno deben estar atentos a este paciente no es solo deprimido. Este paciente estuvo eufórico, demasiado eufórico, ¿te acuerdas? Estuvo demasiado eufórico cuando fuimos a Medellín y él estuvo en esa situación tan grave y después pasó. Eso fue un cuadro, eso hay que contárselo al médico. Pero ahí estás hablando como en plural. Esta persona con este trastorno, con estos síntomas, es importantísimo que vaya a la primera consulta a donde su médico con alguien que haya podido ver esto que estamos hablando hoy. Exactamente. Porque esta persona sola probablemente ni siquiera va a querer aceptar que su cuadro maravilloso, soñado, es de una manía. Exacto. Que hay que bajarle al nivel. Exactamente. Entonces tiene que ir con alguien idóneo. Obvio, es que esto, siquiera tocas este tema porque resulta que muchas personas piensan que al psicólogo o al psiquiatra hay que ir solo porque yo doy mi versión y nadie tiene por qué meterse en mi vida privada. Pues no, es importante que haya un informante, que es el informante idóneo, que es el que está en la familia viendo lo que ocurre. Es una opinión distinta a la del paciente. Totalmente. Y esa persona puede aclarar muchísimo y puede acelerar este proceso. Entonces, si hubiera esto, no se demorarían 8 años en hacer la identificación de que este hombre lleva tanto tiempo sufriendo de cuadros de elevamiento de ánimo y bajo de ánimo y no hicimos nada. Lo tratamos como un deprimido y eso es un error. Aquí nosotros hicimos un podcast de la lupa y por eso estoy preguntando esto, porque esa lupa interior, cuando una persona tiene esta enfermedad, no es una lupa correcta de sí misma a veces. Y los demás, o por lo menos es una lupa que ve lo que puede ver dentro de su caos en su mente, pero los demás pueden ver con otra lupa desde afuera lo que están observando y esto ayuda a armar un cuadro y ahorrarse todo este tiempo. Esta es la importancia de esta lupa para que el mismo paciente pueda empezar a tener este cariño propio y esta aceptación y de pronto un alivio infinito de entender, Dios mío, era obvio con este diagnóstico y ahora entiendo por qué estoy así. Esto puede ser un alivio enorme y puede empezar a tener una lupa diferente y amorosa hacia sí misma. Es un alivio enorme hacer el diagnóstico adecuado, porque eso evita mucho sufrimiento. Sí. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta un aspecto que vale la pena mencionar aquí, y es que dentro del cuadro depresivo se le dan antidepresivos al paciente y esos antidepresivos en un paciente bipolar pueden disparar cuadros de hipomanía o de manía. Y eso es diagnóstico. Si eso le ocurre a un paciente bajo el tratamiento antidepresivo, eso, póngale la firma, es un trastorno bipolar. Espérate un momento porque quiero aclarar esto. Si un paciente es una mala formulación de un medicamento. Está recibiendo, el paciente estuvo deprimido, entonces fue donde un psiquiatra le dio un tratamiento antidepresivo y ese tratamiento antidepresivo le disparó un cuadro hipomaníaco o maníaco. Eso, póngale la firma, es un trastorno bipolar. Es como si el antidepresivo le hubiera servido demasiado. No es que le sirve demasiado. ¿Lo sube mucho? No, es que lo sube mucho. Lo sube mucho y por eso... Y eso puede pasar. Entonces por eso la medicación psiquiátrica es un arte único en cada ser humano y en cada cuerpo. En cada ser humano, que es lo que muchos colegas míos, psicólogos, les tienen mucha resistencia a ese tema, que es otro tema, el de uso
farmacológico psiquiátrico que es como la mano de Dios cuando está bien puesto. Eso lo sabemos muy bien. Y lo otro es que una vez que el paciente recibe el diagnóstico y empieza el tratamiento adecuado, el alivio para él es enorme. Eso es lo que no entienden ni alcanzan a ver muy bien ni los pacientes ni la familia, que les temen horriblemente al diagnóstico del trastorno bipolar cuando es una maravilla poder llegar a hacer ese diagnóstico y poderle aliviar a ese paciente lo que es el sufrimiento de esta enfermedad. Es por el tabú y el estigma y todos estos temas que por eso estamos hablando de esto, a ver si se quita tanto sufrimiento en este sentido. ¿Qué tan común es en el trastorno bipolar que las personas se hagan daño, quieran acabar con su vida, autoagresión, etcétera? Es muy común y es una de las cosas que tenemos que identificar oportunamente para evitar que ocurran desgracias con estos pacientes. Pero puede suceder más en el trastorno bipolar que en la depresión común, el intento o la ideación, porque son dos cosas, intentar y pensar en la muerte. No podría decirte si es más común, pero lo que sí es que puede ocurrir autoagresión en pacientes bipolares, sí. En la fase depresiva, sí. Y en la fase medio... En las fases maníacas no es tan común, pero sí es muy común o es bastante común en las fases de depresión. Ok. Listo, tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento, pues no vamos a entrar a dar detalles de lo que es el tratamiento para el trastorno bipolar. Lo que quiero hacer énfasis aquí es decirles que el tratamiento del trastorno bipolar es muy distinto al tratamiento de la depresión. El tratamiento para la depresión se hace con antidepresivos. El tratamiento para el trastorno bipolar se hace con moduladores del ánimo, tipo carbonato de litio o la motrigina. Se hace con antipsicóticos cuando es un cuadro severo y se hace probablemente con antidepresivos en la fase depresiva. Entonces, no es fácil. No. Y esto requiere de un conocimiento importante que debe estar en manos de psiquiatras especializados en este trastorno. Ok. Tristemente, este diagnóstico, como la mayoría de los diagnósticos mentales, tiene un estigma demasiado pesado y por esto también la gente sufre más. Y eso es algo que estamos queriendo batallar desde nuestro lugar constantemente. Hablar de esto en familia, con los amigos, en el trabajo hay que tener cuidado porque hay estigma dentro de algunas empresas y esto es gravísimo porque no debería ser así. Entonces, tampoco ayuda a las personas a mermar su angustia alrededor de todo este estigma y presión social, etc. Sí, pues bueno, como lo dijimos en la introducción de este programa, nuestro interés es disminuir los mitos y los prejuicios acerca de los trastornos mentales y en especial del trastorno bipolar, que es una enfermedad seria pero es tratable. La inmensa mayoría de los pacientes que sufren trastorno bipolar pueden tener una vida perfectamente normal si reciben el tratamiento adecuado y oportuno. Bueno, gracias. Hasta la próxima.